Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Hernán Daniel Rivera Carrasco, docente de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de la Facultad de Medicina y docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad voy a hablarles de cerebro 2. En realidad, cerebro 2 se refiere a la configuración interna del cerebro, porque seguramente ya, como vemos en esta diapositiva, ya han visto la configuración externa del cerebro. Recordarles que el sistema nervioso en su origen procede de 3 vesículas primarias o primitivas llamadas el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Es así que del prosencéfalo dará origen al diencéfalo y al telencéfalo. El mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo y el rombencéfalo dará origen al metencéfalo y al mielencéfalo. En su conjunto, todas estas estructuras van a formar parte del encéfalo. Llamamos encéfalo a todas las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad craneal, es decir, el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. En esta oportunidad hablaremos del cerebro simplemente. Cuando hablamos del cerebro, hablamos de la configuración interna del cerebro, vamos a estudiar de acuerdo a cortes. Un corte vertical, un corte horizontal y un corte oblicuo. En este caso estamos viendo el corte frontal o de Charcot, donde vemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, como vemos acá en la periferia del cerebro, lo que se denomina corteza cerebral. Y también sustancia gris que se encuentra en la parte media, que se conocen con el nombre de los núcleos de la base, como el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el antemuro. Estamos viendo aquí estructuras que forman parte de la sustancia gris. Y lo que está en color blanco, obviamente, es la sustancia blanca. Estas estructuras se pueden también estudiar, como les decía, en este oso corte, que es el corte horizontal, donde vemos también la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí vemos la sustancia gris periférica, que es la corteza cerebral, y cuando estamos a nivel del lóbulo de la ínsula, se denomina corteza insular. Y la sustancia gris en los núcleos de la base, como vemos aquí, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el antemuro, aquí estamos viendo el tálamo óptico, y también debemos estudiar unos espacios que se encuentran dentro de la cavidad craneal, dentro del cerebro más bien, que corresponden a los ventrículos, en este caso a los ventrículos laterales. Entonces vamos a ir describiendo lo que encontramos. Aquí, por ejemplo, vemos en este corte vertical, en la parte media, la incisura o fisura interhemisférica que va a separar ambos hemisferios cerebrales. Esta fisura vista por arriba va a terminar aquí en el techo del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso va a impedir que esa continúe. Entonces vemos acá el cuerpo calloso, vemos un espacio que corresponde a los ventrículos laterales y a los núcleos. Por ejemplo, aquí vemos el cuerpo del núcleo caudado, el núcleo lenticular, el antemuro y la región infra o sublenticular, aquí vemos, ¿no? Y aquí vemos parte del lóbulo de la ínsula. En el corte horizontal vamos a ir viendo de adelante hacia atrás la fisura interhemisférica que estamos viendo acá. Luego vemos lo que corresponde a la rodilla del cuerpo calloso, acá el cuerpo calloso, el septum lucidum que se encuentra a este nivel. Luego encontramos el trígono cerebral, luego encontramos la encrucijada ventricular, es decir, de los dos ventrículos, acá estamos viendo acá. Luego vemos la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, con sus dos partes, que es el putamen y el glóbulos pálidos. Externamente a este encontramos el antemuro o claustrum. Estas formaciones grises están separadas en este caso del núcleo lenticular, por la cápsula interna, que tiene un brazo anterior y un brazo posterior y una rodilla, y una cápsula externa. Más hacia afuera encontramos la cápsula extrema, que va a separar el antemuro
de la corteza insular. Estamos viendo acá todas esas estructuras que van a formar parte de la configuración interna del cerebro. Aquí vemos un corte oblicuo donde se pueden ver aquí, por ejemplo, la cara lateral, estamos viendo del núcleo caudado, ¿sí? Y los espacios de los ventrículos, ¿no? Es un corte oblicuo que también nos sirve para estudiar algunas estructuras. Aprovechamos de ver en esta diapositiva el septum lucidum, las prolongaciones frontales de los ventrículos, las formaciones que dan origen aquí al líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos, aquí estamos viendo, el tálamo óptico, ¿no? Aquí vemos la corteza cerebral y el centro semioval de Fleching. Las formaciones grises, como estamos viendo acá, ya habíamos dicho el núcleo caudado, su cabeza, su cola, el tálamo óptico, el núcleo lenticular, vamos aquí viendo el claustrum, con la sustancia blanca que son las cápsulas interna, externa y extrema. Cuando hablamos del núcleo caudado nos referimos a esta formación de sustancia gris que tiene de origen telencefálico, tiene la forma de una coma, por lo tanto presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, cuya cola va a terminar en el núcleo amigdalino. Esta está en íntima relación con el tálamo óptico y también vemos aquí cómo se está uniendo al mismo mediante estas fibras, ¿no? Además, como están todas en relación con los ventrículos laterales, van a formar parte de las paredes de estos ventrículos. Es como vemos aquí, forma parte del asta frontal y del asta temporal. Las tres porciones del núcleo caudado son la cabeza, el cuerpo y la cola. Ambas cabezas están separadas por el septum lucidum con el lado contralateral, separadas de la misma, formando parte de los límites de los ventrículos, ¿no? Entre la cabeza y el núcleo lenticular encontramos puentes de sustancia gris que se denominan caudolenticulares. Ahí está la cabeza, esas formaciones que habíamos mencionado, el cuerpo y la cola, ¿no? Entonces, todas están alrededor del tálamo óptico, envolviendo o cubriendo más bien la parte superior. Y aquí vemos en esta diapositiva también parte del mesencéfalo que corresponde a la lámina cuadrigémina, ¿no? La cola aquí termina en este núcleo, en el núcleo amigdalino. Cuando hablamos del núcleo lenticular, se debe su nombre así, aquí tiene la forma de un lente, ¿no? Donde tiene dos formaciones, el putamen por fuera y el glóbulos pálidos por dentro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en un corte vertical y en un corte horizontal. Este núcleo lenticular está separado por esa sustancia blanca que corresponde a la cápsula interna y a la cápsula externa, ¿no? Estamos viendo de esa forma, ¿no? Ahí estamos viendo también lo que corresponde, ¿cómo se llama? A la división que existe entre ambas formaciones que se denomina la lámina medular, tanto en los cortes vertical como en el corte horizontal. Aquí a mayor aumento vemos el núcleo lenticular, sus brazos de la cápsula anterior, la cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, la rodilla, la cápsula externa, el antemuro y la cápsula externa. Aquí vemos en color negro que corresponde a los ventrículos laterales y aquí entre los colores rojo, amarillo y celeste corresponde a la cápsula interna, tanto en su brazo anterior como en su brazo posterior. No se olviden que el núcleo caudal y el núcleo lenticular forman el estriato. Ahora, estamos viendo por fuera del núcleo lenticular el antemuro, que es otra formación nerviosa de sustancia gris, que va a separarse del lóbulo de la ínsula, de su corteza, mediante la cápsula extrema. No nos olvidemos que todas estas formaciones se van a conectar entre sí y también con la corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, el núcleo caudado y el putamen, que tienen origen teleencefálico, van a formar el neoestriatum. El palo estriato está formado por el glóbulos pálidos, que también tiene de origen diencefálico, ¿no? Todas estas estructuras se van a conectar entre sí, como estamos viendo en esta diapositiva, se conectan mediante las fibras eferentes hacia la corteza cerebral, también entre sí al núcleo lenticular, a la sustancia gris, o las fibras eferentes que van a nacer de los
de los mismos núcleos que van a ir en ese sentido para unirse una con otras y conectarse y hacer las conexiones respectivas, formando tanto las vías eferentes como las vías aferentes, ¿no? Estamos viendo acá estas conexiones que son entre sí, ¿no? Y aquí como que, por ejemplo, hay aquí un neurotransmisor llamado GABA y tiene una acción inhibitoria en relación con lo que estamos viendo. Ahora, vista por arriba, desde la configuración externa, vamos a ver que ambos hemisferios cerebrales se van a comunicar entre sí mediante formaciones blanquecinas, que son las formaciones interhemisféricas, como el cuerpo calloso, el fornix, la comisura blanca anterior, la comisura posterior, las comisuras supraópticas, la comisura hipotalámica, la comisura anterior, etcétera, etcétera. Estas comisuras van a ir de un hemisferio a otro hemisferio, ¿no? Entonces, vamos a ir describiendo algunas características de ellos. Por ejemplo, el cuerpo calloso, si nosotros vemos lateralmente, tiene esta forma, ¿no? Pero vista de arriba tiene una forma rectangular. Aprovechamos para ver el pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso y el rodete o esplenium del cuerpo calloso, ¿no? Pero si vemos por arriba, vamos a ver que tiene una formación rectangular que va de un hemisferio a otro hemisferio, tiene forma cuadrilátera, se encuentra formando parte del centro semioval de Flesing, están unidas por fibras transversales. Y en esta cara superior, está cubierta y es delgada, vamos a encontrar estas formaciones longitudinales que estamos viendo acá, a los lados, una a la línea media y otra a los lados, que corresponden al indicium grisium, a los tractos de Lanzini, a la tenia tectae, que son estas formaciones que se encuentran en la cara superior del cuerpo calloso. No nos olvidemos que el cuerpo calloso también hacia adelante y hacia atrás van a terminar en formaciones como vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo calloso, decimos que tiene nuevamente un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, ¿no? Que está encorvado en la parte inferior en relación al tálamo óptico. Se relaciona con el trígono, con el septum lucidum, ¿no? Que va a formar parte de, y también se ve esto en la configuración externa del cerebro, ¿no? Aquí estamos viendo lo que les decía. Estas formaciones que se encuentran en la cara superior van a formar fibras que pasan por el cuerpo, por las rodillas del cuerpo calloso, conectan ambos lóbulos, el forceps menor en realidad al lóbulo frontal y el forceps mayor en relación al lóbulo occipital. Y aquí estamos viendo todas las radiaciones del cuerpo calloso y constituyen el tapetum, también llamado tapetum, que se encuentra en la parte superior, y han visto aquí las formaciones que se encuentran longitudinales en la cara superior del cuerpo calloso. Todas estas formaciones del cuerpo calloso también encontramos otra, que es el trígono o fornix, o trígono cerebral, que es este, que va a estar entre el cuerpo calloso y el septum lucidum. Es una formación muy importante que tiene aproximadamente 4 centímetros de longitud, ¿no? Se encuentra debajo de la cara inferior del cuerpo calloso, y va a estar en relación con el septum lucidum, ¿no? Y también, obviamente, todas estas formaciones forman parte de los ventrículos laterales. En el fondo, acá en esta diapositiva, vemos el núcleo caudado, ¿no? La cabeza, el cuerpo, que van a también formar parte de esta. Aquí estamos viendo, a propósito, el septum lucidum, que está en íntima relación con el trígono cerebral. No nos olvidamos que el trígono cerebral tiene también unos pilares, pilares anteriores, pilares posteriores, estas que constituyen de fibras blancas, de sustancia blanca que en este caso van a terminar en el hipocampo, ¿no? Los pilares posteriores acá, estamos viendo que también va a formar parte del suelo de los ventrículos laterales, los pilares anteriores, vemos aquí la comisura que vamos a encontrar entre ambas estructuras. También encontramos la comisura blanca anterior, que son también fibras transversales que van a unir un hemisferio con otro. Por ejemplo, acá entre ambos bulbos olfatorios encontramos cómo está uniéndose y justamente va a ir a la corteza piriforme, ¿no? Luego tenemos la comisura posterior, que está en la parte posterior en relación con por encima del mesencéfalo, va a ir de un pulvinar a otro pulvinar en el tálamo óptico,
van a estar en relación con el cuerpo geniculado y además se relacionan con los núcleos motores oculares, ¿no? Es importante esta comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, ¿no? La lámina vertical, lo que les decía, lámina nerviosa vertical, que es el septum lucidum, que también forma parte de los ventrículos laterales. Esta es una lámina casi transparente, semitransparente, que se encuentra debajo del cuerpo calloso y por delante del fornix, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente el septum lucidum, que separa ambas cavidades, ambos ventrículos, ¿no? Y aquí estamos viendo las formaciones que coroidales que van a formar parte, van a dar origen al líquido cefalorraquídeo. Ahora, cada hemisferio cerebral, derecho e izquierdo, entre sí se van a comunicar entre los lóbulos, entre el lóbulo frontal, occipital, temporal, parietal, mediante fibras. Esas se denominan las fibras de asociación que interconectan estas regiones. Podemos encontrar fibras cortas, largas, y que encontramos incluso algunas curvas, como están de acuerdo a la forma en U, se denominan arqueadas o unciformes, ¿no? Aquí tenemos la fibra longitudinal superior, las fibras longitudinales inferiores, e incluso encontramos algunas que van a estar en relación al cuerpo calloso, al que se denomina el cíngulo largo o curvo sobre el cuerpo calloso, ¿no? Estas van a conectar también con la parte del campo. Estamos viendo aquí el gancho del hipocampo, y también fibras que van del polo temporal al polo occipital, son las fibras longitudinales inferiores, ¿no? Hay también fibras que encuentran en la parte superior, son fibras longitudinales. Todas esas interconexiones sí son muy importantes, que van de una parte del hemisferio, en un mismo hemisferio, de un lóbulo a otro lóbulo, conectando de esa forma todas las conexiones que corresponden al... Aquí vemos nuevamente la cápsula interna, que tiene una gran importancia, porque por esta región van a pasar fibras muy importantes para conectar la parte inferior del sistema nervioso con la parte superior, mediante el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla. Aquí nuevamente vemos una imagen de los núcleos de la base, que son muy importantes, diferenciándose de sustancia gris y sustancia blanca, como ser el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el antemuro, ¿no? Que son estructuras importantes que mencionamos tanto en este corte horizontal como en este corte vertical. Les decía que la cápsula interna es una zona muy importante, porque, por ejemplo, aquí están pasando estas fibras que luego se van a dividir en forma de abanico y van a formar la corona radiada, ¿no? La corona radiada, que es muy importante en cuanto a las conexiones que van desde la parte inferior hacia la parte superior, es decir, a la corteza cerebral, para las distintas funciones cerebrales que tiene el cuerpo humano. Ahora, las cavidades ventriculares se encuentran dentro de la cavidad, dentro de los cerebrales. Cada hemisferio tiene una cavidad ventricular que se denomina los ventrículos laterales. Convencionalmente tenemos 5 ventrículos. Se le da el nombre de derecho al ventrículo, al que está en el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo es el segundo ventrículo, luego tenemos el tercer ventrículo, luego tenemos el cuarto ventrículo, y el quinto ventrículo corresponde al conducto ependimario. El tercer ventrículo ¿se acuerdan ustedes? Que está en el mesencéfalo, ¿no? Entonces, por todos estos espacios van a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se encuentra dentro de la cavidad de los hemisferios. Ahora, estos ventrículos laterales, como están en relación con los lóbulos, tienen unas prolongaciones. Por ejemplo, la prolongación frontal, la prolongación occipital y la prolongación temporal, o astas también llamadas por otros autores, frontal, temporal, occipital, ¿no? Y todas se comunican porque por ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo por estas astas. Cada una de estas tiene paredes, ¿no? Por ejemplo, en el asta frontal encontramos formando parte de estas el cuerpo calloso, su cabeza, el tálamo, el núcleo caudado, en la cabeza del núcleo caudado me refería, ¿no? El septum lúcido, ¿no? Entonces son parte de la asta frontal, que es aplanada ligeramente de arriba hacia abajo. El asta temporal
también está en relación con el lóbulo temporal y está en relación con un espacio, con una estructura muy importante que es el hipocampo, donde va a formar parte esas estructuras de esta prolongación. Y la prolongación occipital. En el asta temporal encontramos el hipocampo, como de ser la fibra del hipocampo que estamos viendo de color café, luego la parte dentada, luego las digitaciones del hipocampo. Todas esas estructuras son muy importantes que van a formar esta parte. Estamos viendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la sustancia del hipocampo tiene la forma de un caballito de mar. Van a ver en algunas diapositivas esta formación que es muy importante. Luego tenemos la fibra del hipocampo, que es una cintilla de sustancia blanca que está en la parte medial del hipocampo. Sus extremos se relacionan con el gancho y la parte posterior con el fornix, que va a terminar no nos olvidemos, uno de los pilares posteriores para terminar en los cuerpos mamilares. Luego tenemos la circunvolución dentada, les decía que se refiere, tiene esta parte porque tiene un aspecto dentado irregular de esta escotadura, ¿no? Del uncus del hipocampo hasta el esplenio del cuerpo calloso, es decir, la parte posterior del cuerpo calloso. Luego tenemos la porción occipital y corresponde al asta occipital, también donde encontramos las radiaciones ópticas, las fibras que van a formar el tapetum hacia la parte posterior, como habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Luego tenemos aquí este espacio, esta cavidad ventricular, donde encontrar es una zona muy vascularizada, donde se encuentran los plexos coroneos que dan origen a la formación del líquido cefalorraquídeo. No nos olvidemos que todas estas cavidades, los 5 ventrículos, se comunican para la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y además, aquí vemos la diapositiva donde está ricamente inervado, son las encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo. Y acá una imagen de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es importante que ustedes conozcan. Ya seguramente en cursos posteriores van a conocer las características físicas del líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos algunas notaciones que corresponden a la parte funcional de los núcleos de la base, que son muy importantes. Por ejemplo, en los recién nacidos encontramos cuando hay un aumento de la tasa normal de bilirrubina en sangre, el aumento puede depositarse en estos núcleos, pueden impregnarse y producir lesiones que en algunos casos es de tipo irreversible, ¿no? También está en relación con el Parkinson, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que tienen estos núcleos para la vida de las personas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.